Nos acompaña Ena Coral, ella es directora de Fortalecimiento de Asistencia del CENEPRED. El CENEPRED es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. La información, la data es sumamente alarmante. ¿Hasta cuándo nuestro país va a ser vulnerable a las lluvias? Uno se pregunta, claro, es impredecible, la naturaleza, y lamentablemente con el cambio climático estos desastres se presentan de manera más frecuente. Pero lo que es preocupante es que no hacemos nada al respecto. Solo el 14% de las provincias y el 2% de los distritos cuentan con un plan frente a desastres. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, efectivamente. El jefe de Estado ha hecho hincapié, lo ha reiterado y me parece muy bien porque se tiene que trabajar de una vez por todas en el ordenamiento territorial. Sí, eso es muy importante y es mucho más importante el mensaje dado por el presidente de la República. Efectivamente, hay un porcentaje muy reducido de planes de prevención y reducción de riesgo de desastres. El año 2011 ya se normó este tema. Tenemos legislación nacional para trabajar estos temas. ¿Qué hacemos nosotros como CENEPRED? Brindamos asistencia técnica, principalmente a las entidades de gobierno, al nivel nacional, regional y local, para la elaboración de estos planes. El año 2018 hemos coberturado 145 entidades, de las cuales 43 han logrado elaborar su plan y aprobarlos. Sin embargo, tenemos una proporción de 40 a 50 planes que están en la última fase, es decir, ya han sido elaborados, pero solamente requieren el acto administrativo de aprobación. ¿Por qué son importantes estos planes? Porque estos planes nos permiten identificar medidas para prevenir los riesgos. Es decir, ¿por qué tenemos estos hechos? Porque hay población asentada en zona de muy alto riesgo. O sea, si ocurre una lluvia de esta intensidad que estamos viendo, menor o mayor, siempre va a haber una afectación en diferentes grados. Es un huaico, si una vez va a pasar de nuevo, así pasen 100 años, pero va a ocurrir. Exactamente. La naturaleza, el río en este caso, va a ocupar el cauce que le corresponde. Entonces, debemos evitar, y las acciones para evitar que esto ocurra se llaman prevención del riesgo de desastre. Nuestras autoridades tienen que tomar medidas, por ejemplo, para declarar la intangibilidad de estas zonas que ya han sido identificadas como de alto riesgo. Claro, uno podría pensar que son palabras mayores, tareas de prevención de pronto en la infraestructura, limpiar los cauces, pero esto también es parte de la prevención, ¿no? El alejar de las zonas de riesgo a las personas, sobre todo estas autoridades que son las que dan los títulos a él. Exactamente. Bueno, hay nueva legislación que salió emitida el año pasado donde hay sanciones muy, severas para las autoridades que dan o dotan de servicios básicos a poblaciones que están ubicadas en zonas de muy alto riesgo. Unas muy establecidas, como en Chosica, por ejemplo. Sí, décadas. Claro, ya tienen 50 o más años. Después de 50 años, ¿quién se va a mover de ahí, no? En esos casos también la ley prevé un conjunto de acciones para reasentar a la población de ese lugar a una zona que presente mejores condiciones de seguridad. Lo otro es que se tiene que evaluar que hay medidas que podemos tomar para reducir el riesgo. O sea, el riesgo ya está, pero ¿qué medidas, qué acciones o medidas de ingeniería se pueden tomar para reducir ese riesgo que ya existe, ¿no? Y que es posible que afecte a un determinado número de población. Claro, el gobernador de Moquegua nos decía ahora, por ejemplo, tal vez el movimiento de tierras de la minería, tal vez el gobernador anterior que no ha hecho limpieza de cauce, es decir, no hay labores realmente como Estado. Y aquí cuando hablamos del plan frente a desastres, no solamente hablamos de los alcaldes, bueno, locales, provinciales, los gobernadores, incluso también los ministerios, ¿no? Sí, tienen diferentes roles. Por ejemplo, los ministerios tienen un rol mucho más normativo, ¿no? Que apuntan a medidas también para prevenir los riesgos, ¿no? Porque como le hablaba de la declaración de intangibilidad, eso evitaría nuevas ocupaciones en zonas de alto riesgo. Y eso es una medida de prevención. De las poblaciones que ya han sido o que han ocupado ciertas zonas que están catalogadas como de peligro moderado o alto o muy alto, también hay un conjunto de medidas para reducir ese riesgo, y si el riesgo no se puede reducir, hay que sacar a la población y llevarla a una zona segura. Pareciera que hay un divorcio, una lejanía entre el gobierno central, ¿no? Y los gobiernos regionales, y lo que viene, digamos, debajo de eso, los gobiernos provinciales. O sea, por eso se habla mucho de la reforma del Estado, ¿no? Porque aparentemente a los ministros lo vemos cuando ya ocurre la emergencia, pero esta tarea más orgánica, digamos, de prevención, no se ve tampoco. Sí, bueno, como decíamos en la parte inicial, esto pasa por una tarea de ordenamiento territorial. Tenemos que prepararnos para cómo vamos a generar buenas condiciones
teniendo en consideración que la población va creciendo de año a año, ¿no es cierto? Eso pasa por un conjunto de planes que se tienen que desarrollar. Lo que nosotros hemos observado es, uno, que hay un desconocimiento sobre estudios del territorio. Entonces, las medidas de prevención y reducción que uno toma es en base a información científica. Claro. Es decir, yo tengo que conocer qué tipo de suelo tiene determinada zona para saber si se puede construir, por ejemplo, viviendas. Y si se construyen, hasta qué nivel se puede dar un permiso y qué tipo de construcción tiene que tener. Entonces, estas medidas tienen que ser tomadas por las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Me queda clarísimo eso. Ahora, el Ejecutivo va a destinar 1.400 millones de soles, entiendo yo, para el rubro de este año. Y claro, la tarea, por ejemplo, del Ministerio de Defensa es mucho más activa porque trabaja ya con INDECI, lógicamente, ¿no? Sí, sí. Con el COEN. Sí. Entonces, eso es lo que de pronto hoy el presidente hablaba de estas tareas multisectoriales para atender la emergencia. Este dinero, ¿cómo va a ser distribuido en ese sentido? Bueno, los fondos siempre son asignados al gobierno local afectado o al gobierno regional, dependiendo de cuál sea la envergadura del problema. Pero más allá de eso, lo que me pareció interesante de lo que dijo el presidente es que, si bien esta es una etapa que hay que trabajar muy rápidamente para atender a la población que ha sido afectada, es mucho más importante tomar otras medidas que puedan garantizar que que estos hechos no se repitan. No se repitan, claro. Porque el desastre es más costoso, claro, que lo que va a costar la prevención. Y como usted verá, el tema del desastre lo generamos nosotros, las personas, porque nos ubicamos en lugares donde no hemos aprendido nada. Exacto. Del niño costero. Acaba de ocurrir. Exacto. Lo que pasa, claro, ha pasado en la costa y en la sierra dijeron, no, aquí todos los años va a llover. Tenemos un periodo de lluvias estacional que sabemos puede llover con más o menos intensidad y la afectación que se puede dar va a depender de la vulnerabilidad de la población que se encuentra, del tipo de infraestructura que tenemos. Estamos trabajando con el Ministerio, este año con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Agricultura, Salud, Educación, justamente para que cada sector mire este tema, para que puedan reducir los riesgos existentes. Si se construyen carreteras en zonas donde siempre hay desborde del río, esa inversión se va a convertir en un gasto, ¿no? ¿Tiene información de la cuenca del Lurín? Específicamente de la cuenca no la tenemos, pero es una de las cuencas que también se ve afectado. ¿Hay peligro de que se active? Mire, si nosotros vemos un mapa de riesgos, vemos que todo el país, casi todo el país sufre diferente tipo de afectación por diferentes tipos de peligro. Acaba de salir el jefe del INDECI señalar que hay 440 escenarios de riesgo, digamos, ¿no? Nosotros zonas generamos, que podrían colapsar en cualquier momento. Nosotros generamos escenarios de riesgo en base a la información de los peligros que generan las entidades científicas. Si usted hace un análisis de los diferentes mapas de año a año, va a ver que las zonas que se afectan todos los años son las mismas. Lo que varía es la intensidad y varía también si la población ha crecido o no, si se ha hecho infraestructura pública y no se ha considerado el tema de riesgos y se ha afectado. Se cayó un puente, se desbordó un río, afectó un sinnúmero de viviendas y usted va a ver que si se sigue construyendo, esta afectación cada vez va a ir en el orden de crecimiento. Acompáñenme, por favor, porque vamos a trasladarnos a Piura. También hay lluvias que están afectando a esa región, que es, bueno, según todos los reportes periodísticos, una de las regiones en las cuales más se ha invertido después del Niño Costero en tareas de prevención. ¿Esto ha surtido efecto de alguna manera? Óscar Altamirano, adelante. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. Claro, pues justamente aquí también estamos con unas zonas todavía que son consideradas de riesgo y que, claro, continúa todavía la población viviendo muy cerca. Muy lamentable también lo que sucede en el sur con estos huaicos. Aquí en el norte son las lluvias los que más nos afecta y en el caso específico de Chulucanas, donde más de 20 familias se han visto afectadas por esta intensa lluvia que se ha producido desde las 3 de la tarde aproximadamente. Según nos reportaban, esta lluvia pues ha causado que las viviendas no colapsen, no resistan estas fuertes precipitaciones y más de 20 familias queden en condición de damnificadas. Ahí podemos ver en imágenes cuál es la situación, cómo se ve dentro de las casas. Todo está completamente inundado debido a esta situación, a estas lluvias que decimos pues desde 3 de la tarde aproximadamente se
se han registrado estas precipitaciones. En Piura también empezó más o menos a las 8 de la noche y recién 6 y media de la mañana se detuvo la lluvia, pero durante la madrugada hemos tenido un registro bastante alto de estas precipitaciones. La Unión también es otra de las zonas que ha tenido una fuerte precipitación, lo mismo que en Tambo Grande, donde los pobladores están señalando, pues aquí mostrando algunos videos donde las precipitaciones también los vienen afectando. En el caso específico de Chulucanas, la provincia de Chulucanas, hay un alto caudal, ese es el riesgo prácticamente que están temiendo los pobladores. Está aumentando el caudal de algunos ríos como Ñácara, por ejemplo, y eso podría también aumentar progresivamente algunos otros caudales de los ríos anexos. Entonces aquí pues la información, como decíamos, en Chulucanas más de 20 familias se han visto afectadas por estas precipitaciones y también nos informaban que la municipalidad de Chulucanas estaba interviniendo para poder desaguar prácticamente las zonas que han terminado perjudicadas con gran cantidad de las precipitaciones. Y Nicolás, ¿alguna consulta? Bueno, Óscar Altamirano nos muestra un panorama también desolador, es lo que está ocurriendo en Piura. Claro, cada zona puede ser afectada de una manera diferente. Hay cosas que no se pueden prevenir, es decir, si llueve así a cántaros, claro, se podría de pronto construir de una manera diferente, pero ya en esta magnitud ya no se puede hacer mucho. Lo que se puede hacer es encauzar esa lluvia y que no afecte más adelante a las poblaciones que están en otras zonas, ¿no? Ese es justamente mitigar, ¿no?, el impacto. Exacto, usted lo ha dicho, mitigar, reducir los riesgos existentes. La prevención es antes de que suceda y que evitar que la presencia de estas afectaciones. Yo quería exhortar a las autoridades que trabajemos los planes de prevención y reducción de riesgo de desastres. Nosotros, considerando la coyuntura de las nuevas autoridades que iniciaron sus actividades este año, elaboramos estas orientaciones para que sepan qué hacer en materia de prevención y reducción de riesgo de desastres. Hay información de manera muy sencilla y rápida para que ellos puedan actuar. Correcto. Y esos planes que están por aprobarse, pues culminen para que puedan pasar allá a una fase de implementación. Lamentablemente, autoridades que acaban de comenzar funciones. Exacto. También, eso no ayuda y mucho cuando en este país lamentablemente no se trabajan políticas de Estado, ¿no?, sino solamente de gobierno, no se trabaja a largo plazo. Bueno, gracias por haber venido. A ustedes, gracias. Ena Coral, directora de Fortalecimiento de Asistencia Técnica del CENEPRED, hablando de esta cifra muy preocupante, ¿no?, sobre el plan de prevención y reducción de riesgo de desastres. Solamente solo 39 municipalidades distritales, que es el 2.3% de las 1.673 que existen en todo el país, cuentan con un plan de prevención y reducción de riesgos, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del Ministerio de Defensa.